Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Amo. Les saluda Rubén, Pastor José Paz de la Quijila de la Asamblea, los llamados de su Shem, de su nombre, Yeshua Isaías 43:7. Exaltar y pidiendo la cabod y honra al único digno, al eterno, nuestro Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach. Bendito sea su Shem, su nombre, no hay nadie como él. Exaltando al eterno, vamos a hacer una oración, vamos a invadir. Antes de filar una oración primero, poniendo todo delante del Eterno, disponiéndonos para gozarnos en el estudio de su vida y hermosa la palabra Kadosh Santo. Atesorarnos a dar su palabra, recordando que es más importante que el físico, está preciosa la palabra del Eterno. Debemos anhelar su dabar, su palabra, atesorarla por obras y hacedores. Así que disponernos, vamos a ver, vamos a filar una oración exaltando al Eterno. Baruch Kadosh, Vino Padre Santo, amado, Melech, Rey, Adón, Yeshua, HaMashiach. Toda la muchas gracias a ti, Yeshua, por tus bondades, por las misericordias. No hay nadie como tú, amado, Melech, Rey, precioso, maravilloso. Solo tú eres digno de nombre. Acabó. Gloria solamente para ti. Solo tú eres bueno, solo tú eres digno de ser exaltado y de recibir aún el acabó. Entonces, tu Shem, tu nombre. Exalta y bendito tu Shem, nombre de Yeshua, eres incomparable. No hay nadie como tú. Toda la muchas gracias por siempre yo, mis hermanos y hermanas. Que tu vida que el misericordia es un Dios que nos manos, viniéramos aquí en tu en tu casa oración, en este día, agradeciendo por tu bondad, tu misericordia, toda la vida, nos sigues hablando, dice todo lo madero por la jamás para nosotros, nos sostienes, levantas, nos corriges, nos disciplinas, nos guías, nos instruyes de toda buena manera. Tú eres el camino a la vida, la verdad, tú eres todo, Yeshua, no hay como tú. En ti tenemos shalom, paz. Tú eres el shalom, nuestro simjá, nuestro gozo, Yeshua. Solo en ti hay salvación, Akadosh. La vida eterna está en ti, Yeshua, no hay como tú. Tú eres muy bueno. Solo tú eres digno de decir, hombre, acabo de gloria, te exalto, te agradezco. Por este día nos bendices una vez más tu gran misericordia, escudriñar juntos tu dabar tu palabra. Rogándote, Yeshua, que nos sigas alumbrando, nos sigas atrayendo a ti, también nuestros ojos para ver la maravilla de tu Torah, que nos gocemos en el estudio de cada palabra, reprendiendo toda tentación, Satán, el adversario del diablo, tu luz espíritu, que no te glorifique, repréndalo, Yeshua. Queremos escucharte solo a ti, tu preciosa y hermosa voz, Yeshua, a tu luz ministrándonos, trayéndonos a toda verdad, toda sedacá, justicia, Yeshua. Reprendo toda tentación, Satán, que nos gocemos, a sostenimiento a nuestro ser, sino que venga correctamente toda tu palabra, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por un lado. Ayúdanos, haznos ver tu deber, tu verdad, tu saca, justicia. Ayúdanos para hacer tu razón, voluntad, a entender tu dabar, tu palabra, toda la preciosura, las hermosas riquezas profundas que hay en tu vida y hermosa dabar palabra, cada uno. Ayúdanos. Para sobre todo dabar tu palabra en nuestros corazones, ponerla por orden, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, conocemos. Sabemos edificados, pero los que tenemos corazón dispuestos para tener tu dabar tu palabra. Dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Toda la bate de ti, Yeshua, por tus bondades, tu gran misericordia, la acabo la gloria es para ti. Te ruego que nos sigas alumbrando, te ruego que nos sigas atrayendo a ti, para hacer tu razón, tu voluntad, no la nuestra. Solo tú eres bueno, solo tú eres digno. Puedes ser exaltado y de recibir la honra y la causa de la gloria. Todo lo pongo a ti, Yeshua, amado, precioso. No te la causa de gloria, no te la causa la gloria de tu Shem, solo tú eres digno. Alúmbranos y nos gocemos en toda tu palabra hermosa. Por toda la posibilidad de yo, mis hermanos y hermanas, por tus bondades, tu gran misericordias. Y de tu Shem, nombre Yeshua, lo pongo todo de ti, exaltando y no la causa de gloria de tu Shem. De tu Shem, nombre Yeshua, Mashiach. Entrego todo delante de ti, exaltando en tu Shem nombre. En tu Shem nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bendito sea el Eterno de Yeshua. Su gran misericordia es para siempre, Él es muy fiel. Nadie que se compare a nuestro Adón, a nuestro amo. Bendito sea su Shem, su nombre, con acabó gloria a Yeshua. Saltando al Eterno por su bondad, su amigo, vamos a continuar. Vamos a ir con la serie que hemos estado viendo,
Lo que hemos visto aprendiendo de las oraciones de David, del tema que hemos estado viendo, aprendiendo de las oraciones de David. Bendito sea el Shem, el nombre de nuestro Padre Yeshua, como Él. Hoy vamos a continuar el estudio que vamos a estar viendo hoy. Vamos a continuar con lo de David, viendo las hermosas oraciones que hacía David. Y hemos visto muchos puntos importantes, muchas hermosas enseñanzas. Entonces, en su nombre, muchas enseñanzas importantes en todas las oraciones que hemos visto de nuestro amado hermano David. Entonces, en su nombre, no hay nadie como el Eterno. Su Shem es solo el bueno, solo es bueno. Su Shem solo es su Shem. Es digno ser exaltado su nombre, sobre todo nombre. No hay nadie como Yahweh, no hay nadie como el Eterno, Él es bueno. Él es fiel, bendito sea su Shem, su nombre, ¿verdad? Porque vemos su fidelidad, vemos su bondad. Y como vemos lo de David, vemos cómo el Eterno es tan fiel, el Eterno tenía sus oraciones porque era un hombre humilde, justo, sabio. Cómo exaltaba a David, cómo amaba al Eterno, cómo ese esfuerzo que había en él, ese anhelo por el Eterno, de vivir en rectitud, que ducha en santidad. Entonces vio esa niestra, por eso fíjate cómo oraba, enseña. Endereza delante de mí tu derecho camino, que lo guiara, que lo libara a sus enemigos, de los que buscan hacer el mal, de los impíos, los malévolos, rebeldes, que no querían tener la Torah. Es tremendo, pues son los impíos quienes contienden contra los que guardan la Torah. Dice el Eterno su palabra, entonces el Shem en nombre de Yeshua. Nadie como él. Vemos a David en constante angustia se encontraba, porque el enemigo quería devorarle. Muchos lo odiaban, como hemos visto. Muchos procuraban el mal a David porque era un justo que tenía el Eterno, que aborrecía el pecado y hacía línea, los hacía a ellos. Y por eso a los impíos no les gusta eso, ni que se les corrija, ni que se les confronte. Pero un justo lo hace porque está lleno de rugas del Eterno y no puede cambiar, sino está lleno con el ruga. Ese poder que el Eterno prometió a sus siervos. Entonces, el Eterno visto muchas enseñanzas hermosas, cómo se humillaban, cómo exaltaba al Eterno. Todo eso lo hemos visto y lo puedes encontrar en el video. Bendito sea el Shem, el nombre del Eterno. Nuestro canal de los llamados Shem en su nombre. Bendito sea el Shem, el nombre de Yeshua, nadie como él. Vamos a continuar donde nos quedamos, compañeros y hermanos y más, al mismo del Salmo 54. ¿Se acuerdan? Habíamos pausado leyendo el Salmo 52. Vimos cómo hermosamente David, cómo confía en el Eterno, cómo David amaba al Eterno y sabía que el Eterno iba a orar. Iba a orar su favor, que el Eterno iba a orar, iba a traer juicios a los malévolos, a los impíos, quienes amaban la mentira más que la fe, quienes eran entregados a la maldad. Sabía que el Eterno iba a orar y que los otros se iban a gozar. Pero los justos temerán seguridad de él, diciendo: aquí está, aquí lo que no puso Elohim por su fortaleza. El justo se goza en el Eterno. El Eterno es fiel. Por eso David lo exaltaba y se gozaba en él, sabía que el Eterno era fiel. Hermoso David, como esa comunión íntima hermosa tener con el Eterno. Así nosotros debemos tener con el Eterno mucho. Enseña David, todo lo que hemos visto bien hermoso, entonces sea el nombre del Eterno. Y yo, el 53, sabiendo verdad que el Eterno obra se da acá justicia y lo pone en su poder tiempo, que aunque el necio me quiera aferrar a sus propios caminos, pero no hay lo quinto, no va a haber, el Eterno sí ve. Y él mira los llama en los cielos para ver, aún entendido, pero tristemente que ve el Eterno. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ninguno hay. Es terrible, todos desviados a lo malo, hay muchos. Pero veremos esos injustos. Hay esos injustos, bendito sea el Shem del Eterno. Que si tenemos el Eterno, que si amamos a Yahshua, nos hemos guardado lo malo, manteniéndonos en que ducha santidad, como el Eterno se debe sentar a alabar su palabra, bendito sea el Shem del Eterno. Él quiere que seamos entendidos. Fíjense ahora aquí mismo, el Salmo 54, fíjense como ahora David ahora es el Salmo. Bendito sea el Shem de Yeshua, no hay como él. El 54, o vemos masquil de David, ya vimos que masquil significa salmo que instruye, entonces el Shem en nombre del Eterno. Su Shem en su nombre se le acepta la palabra Kadosh, santo. Oh Elohim, sálvame por tu Shem nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Elohim, oye mi tefila oración,
escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No he puesto Elohim delante de sí. He aquí Elohim es el que me ayuda. Adonai está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Corta los puertos de verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu Shem, nombre hoy Yahweh, porque es todo bueno, definitivamente. Porque Él me ha librado de toda mi angustia. Y mis ojos han visto la vida de mis enemigos. Que hermoso cómo termina testificando Él diciendo, yo he visto el favor de Yahweh en mi vida. Me ha librado de toda angustia. Mis ojos han visto la vida de mis enemigos. Él veía el Eterno obrando su favor, sus enemigos quedan destruidos. Él había visto cómo el Eterno lo había librado de tantas angustias en las que se encontraba, y otra vez lo vemos, otra vez aquí se encontraba en angustia, pero él confiando en el Eterno, exaltando, él sabía que el Eterno lo iba a escuchar. Él me ha librado de tu angustia, él sé que me va a librar. Yo sé que Él está conmigo, que Él es fiel. Él testificando, yo he visto su favor, cómo Él me ha librado, cómo mis enemigos han quedado destruidos, porque yo he escogido tener a Él, mi confianza está en Él. Y jamás al Eterno. Él mantiene en pureza, en rectitud, en integridad, sin hipocresía, sin pecados ocultos, sin engaño, sino Él se mantenía en la Torah, las instrucciones del Eterno. Él guardaba la palabra del Eterno, un salir justo, que viene a sacar la justicia, con la mirada del Eterno, confiando en el Eterno, haciendo su voluntad, dejando que el Eterno lo guiara. Él se mantenía en los drajim, caminos rectos del Eterno. Por eso vemos cómo el Eterno lo ayuda. Y otra vez vemos aquí, terrible, como otra vez vemos en angustia como hombres violentos, malévolos que buscaban hacer el mal, extraños, levantándose contra él. Pero cuando les hablo por tu Shem, por tu nombre, nunca como que por mí, yo no me merezco, no me merecemos nada. Solo por su gracia y gracia que somos salvos. Solo por su bondad que nos escucha, Él es fiel. A nadie como Él, entonces asucha en su nombre, la acabó es para Él, no nosotros. Dice el Salmo, Señor tu Shem, la acabo, solo Él es digno, bendito sea su Shem, su nombre. Encontraba bien angustia y por eso rogando, como se humillaba, como rogando le tenía que obrar a su favor. Pero profesando, pero Elohim es el que me ayuda, es el que me ayuda. Él va a devolver mal a mis enemigos. Como un justo ora, corta los puntos de la verdad. Como un sadi justo ora, orando por los justos juicios del Eterno, porque Él es fiel, Él es justo. Un justo no va a aprovechar ni consentir el pecado, no va a decir, que esto, que lo otro, que no, obrando, no, que tienes compasión y así. Como si eran unos impíos que conocían la palabra, pero escalamente andaban a lo malo. Pero sinvergonzadamente aferrados a lo malo, que no amaban al Eterno, que aborrecían al Eterno, que echaban a sus espaldas la Torah del Eterno, menospreciaban la preciosa palabra del Eterno. Comía orar que los bendijera o que les mostrara, les mostrara compasión, no cortarlos, pasión injusto contra esos impíos que no temen al Eterno. Y como no hemos visto, no es porque como los odia, no los odia, sino odian sus obras, odiaban sus impiedades. Y él tenía celo, amor por el Eterno. No solo que los cortara, por su verdad, porque él es fiel, porque Elohim no puede ser burlado. No oraba esta oración contra hombres ignorantes, sino impíos, hombres que conocían la palabra y descaradamente rechazaban al Eterno. Por eso fíjense como un justo, tan hermoso como saltándole, pero yo te voy a ofrecer, voy a sacrificar a ti, voluntariamente. Así es el camino que hagamos para el Eterno, lo que le damos al Eterno, todo debemos hacerlo de voluntariamente, obviamente, con anhelo por el Eterno, de su corazón. Si es algo solo porque, pues para que me bendiga, o por de mala gana, no te lo va a recibir el Eterno. Todo lo que hacemos por Él debemos hacerlo de corazón, así lo recibe. Con sus ofrendas que tenemos para Él, los diezmos, es algo que el Eterno requiere, el diezmo, 10% de lo que Adonai te da, le corresponde el 10 a Él, como dice su palabra. Y de los hijos de su mano le damos, es decir, que nada le damos de nosotros a Él, todo es de Él.
Solo damos lo que hemos recibido de Él. Él es tan fiel. Y aún así se ve tanta rebeldía y resistencia. Son muchos tacaños, avariciosos, que no quieren honrar al Eterno. Muchos que no dan voluntariamente todo corazón al Eterno. Pues sus maldades le van a alcanzar. A los justos el Eterno va a honrar. Vemos como David exaltaba al Eterno. Te voy a alabar tu Shem, tu nombre, porque es bueno, definitivamente es bueno. Él es muy digno de ser exaltado. Él es muy bueno. Él es quien nos da la vida, que nos sostiene, que nos vive disciplinando. Él es quien nos guía. Él es quien nos encamina de toda buena manera, que nos da toda la vida, que nos levanta cada mañana, nos da su salvación, su sangre madero. ¿Cómo no hemos de exaltarlo? Definitivamente es muy bueno que lo exaltemos, que lo bendigamos, que le agradezcamos, que exaltemos, que vivamos por Él, que le entreguemos voluntariamente todo corazón a Él. Como los romanos, cada uno de nosotros debemos hacer eso, como son Romanos 12. Leemos en ese tiempo, lo hemos visto. Entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, cada dos santo agradable en el Eterno. Entregarnos ahí, bendito sea su nombre. Vamos a cabo gloria al Eterno. Qué hermoso. Ahorita vamos a leer ahora el mismo hora, Salmo 55. Esto es otra hermosa oración de David. Fíjense lo que vemos aquí, mismo Salmo 55. Entonces, en nombre de los Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach, se les dio a alabar, palabra Kadosh Santo. Escucha hoy lo mi tefilá oración y no te escondes de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo mi tefilá oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la presión del impío, porque sobre mí echa una iniquidad y con furor me persigue. El impío está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me dice alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Lentamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Adonai, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y hombre de día y noche le rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño nos apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, Adán hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos. Y andábamos en amistad en la Beit Elohim, casa de Elohim. Que la muerte les sorprenda. Se hacen amigos al Sheol, porque hay maldades moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Elohim clamaré, y hoy me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en Shalom paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Elohim oirá y los quebrantará luego, el que permanece de la antigüedad, por cuanto no cambia, ni temen a Elohim. Selah. Extendió el inico sus manos contra los que están en Shalom, paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blancos que mantequilla, pero guerra en su corazón leve. Suaviza sus devarín palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Yahweh tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al salir justo. Mas tú, oh Elohim, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de esos días, pero yo en ti confiaré. Amén. Entonces, el Eterno, que hermoso David, esa confianza, esa convicción. Vemos cómo apegamos al Eterno, cómo confiar en el Eterno. Que vemos a Elohim clamaré y aún me salvará, con convicción, no hacer pues si se puede, o a lo mejor es más salvado, quién sabe qué pasa. No, un gusto no con emuná, un visto. Lo que pedimos sabemos que lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque pedimos con emuná. Pedimos con su voluntad. Ver el video y vimos el Rosh Hodesh. Vimos el Rosh Hodesh de pedir y recibir. Pero recibimos porque pedimos con su voluntad. En el Ruach. Porque estamos viendo vidas agradables delante de él. Así debe ser. Permaneciendo en él, en la clave de lo que vimos. Entonces, en el nombre de Yeshua. Pero
Pero que vemos cómo ora David, y vemos, es algo muy presente en su oración, lo vemos otra vez, es algo lo acabamos de leer 54, lo hemos visto mucho, cómo David orando contra, que lo libraran del mal, contra sus enemigos, que le hacían mal, veía tanta maldad y violencia en la ciudad, veía tanta opresión del impío, tanta iniquidad sobre mi chavo, iniquidad con furor me persiguen, está bien aguerrido. Tanta angustia se encontraba David, vamos otra vez mencionando esto, y él clamando, clamó, como clama en oración, como clamando al Eterno, mientras a su nombre, rogando que respondiera, porque era duro la opresión del impío no es fácil, es el la ira que no tiene, porque el mío no como no urgente, pero un justo fíjate como ora. Aquí está la clave, firmes en él, que no nos muevan enemigos, si está firmes en él, convencidos. Con la monada, nuestra fe firme puesta en el Eterno, firmes en Él, de lo que quiere el Eterno de nosotros, entonces asociar su nombre. Él quiere que estemos firmes en Él, para que no nos alcance el mal, para no nos derrumbe el enemigo. Por eso rogaba, como oraba, destruirlos, o Adonai, confunde la lengua de ellos. ¿Por qué? Por la maldad y la violencia que ven ellos, impíos, que no temían al Eterno, como un justo hoy. Pero el Eterno es fiel, el Eterno hay juicios justos. Un justo no apapacha ni consiste el pecado ni se hace niña, ¿no viste eso, David? Eso es el Eterno. Por eso él orando, veía la maldad, el fraude, el engaño que había en ellos. E incluso de los que se levantaban contra él, como vemos, tremendo, esto es lo que pasa. Los enemigos del hombre celando los de su propia fe en casa. Terrible, fíjense. No enfrentó a un enemigo, fíjense cómo se levantan de su propia fe en casa, de su propio círculo, ¿verdad? De un pariente íntimo, de los que se levantan contra él desde adentro, los que se levantan contra él. Lo había soportado si era un enemigo, no se asó contra el que me aborrecía, lo hubiera ocultado de él, sino un hipócrita, un enemigo, pero no hubiera dado cuenta, no hubiera ocultado de él. Pero al parecer, íntimo mío, mi guía, mi familiar, al parecer, porque era un hipócrita. Hay muchos que tienen la maldad, también atestado de iniquidad, impíos que no temen al Eterno, pero aparentan, que tienen la maldad bien escondida, hipócritas, abundan en hipocresía, que lo que aparentan, que hablan es una cosa, pero que en su corazón es otra. Terrible. Fíjense, con toda libertad dice, comunicamos dulces de los secretos como amigos. En amistad andamos en la casa de Elohim, terrible como se levantan muchos. Es terrible. Porque es una gran verdad, lo vemos suceder hoy, y más hoy. Es terrible hoy como ve uno. Lo he visto, es como la maldad ha aumentado grandemente. Incluso dentro de la vigilancia, muchos que dicen hermanos, cómo abunda la hipocresía, cómo abunda la maldad, cómo la maldad ha aumentado en tan gran magnitud que hay que muchos expertos en aparentar, muchos expertos en ocultar el pecado, adiestrados a lo malo, bien buenos para ocultar el pecado y aparentar como que sí, como que se arrepienten, o aparentar como que sí andan bien. Es terrible la maldad que en aumento que va, adiestrados en lo malo. La hipocresía de uno no puede, esto lo vemos, no puede, es terrible, porque no hay temor, no hay humildad, hay pocos que en verdad están en ese caminar, hay pocos que en verdad aman al Eterno, hay pocos que son verdaderos mesiánicos, seguidores de Yeshua. Vivimos hace tiempo, los verdaderos también discípulos de Yeshua, son pocos los que verdaderamente temen y aman al Eterno, y lo tienen a Él en su corazón. Pocos, tristemente, que temen al Eterno. Es terrible, pero por eso David como orar con justicia, que la muerte les sorprenda, decir amigos al Sheol, porque la maldad alcanza a los impíos, los hipócritas. La maldad alcanza a los que, según dicen, están en el Eterno, andan con tanta mentira y engaño. La maldad alcanza, Él es fiel y bondadoso, nada escapa del Eterno. Pero por eso dice, en cuanto a mí, ahí vuelvo a clamar, Él me salvará. No dejar que esto me derrumba. Que sabe, hermoso David, porque por eso hablamos del mío, busca derrumbar de adentro, porque más te duele ahí, y más
el enemigo quiere tomar más tiene oportunidad para seducirte, poner sentimentalismos, papachos, etc. Pero un justo tapiz, pero cuando vi yo voy a clamar y él va a salvar, yo voy a clamar a él. En él está mi confianza, qué hermoso. Y cómo, qué hermoso. Por eso de David vemos hermosamente cómo esa relación tenía con el Eterno. Porque vemos eso, fíjense cómo oraba. Tarde y mañana y mediodía oraré, clamaré, orar ese clamar, de rogar, insistir. Porque si son amigos de Elohim, si nosotros queremos ser amigos del Eterno, tener esa relación íntima con el Eterno, pues para que estemos constantemente en oración, siempre te a Él. No solo te levantas y oras y te duermes y oras y ya. Pues hay muchos que así viven la vida. ¿Cómo? ¿Cómo es tener una relación íntima con el Eterno? ¿Cómo puede ser lo íntimo? ¿Cómo pueden venir que luchar santidad así? ¿Cómo puedes agradar a Elohim así? ¿Cómo puedes recibir esa revelación de Elohim, guianza de Elohim así? Pues no, tenemos que tener una relación íntima, constante oración, lo íntimo con el Eterno. Lo que el Eterno quiere de nosotros, hemos visto mucho de la oración, la importancia de la oración, de cómo orar, por eso estamos viendo también esa serie, por eso estamos viendo esa serie, la importancia de la oración que está en el nombre de Yeshua. Que nos humillemos, hagamos su oración, su voluntad, porque aunque muchos se levantan, sabían que el Eterno iba a atender, Elohim oirá los que otran luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Elohim, no hay temor. Por eso David oraba así, y con convicción, sabía que el Eterno le decía que levantar, rogando que le haga justicia, porque él es fiel. Fíjense cómo ora David. Un canal donde lo ve muy fuerte, como que designan vivos al Sheol. Pero así es como su obra merece. Un carnal lo ve así que fuerte eso, pero no ve que descaradamente desprecian la palabra del Eterno, que escupen la palabra del Eterno, que menosprecian la corrección, la disciplina, y ponen a un lado la Torah preciosa del Eterno. Eso no ve un carnal. Un gusto le duele eso, por eso como ora David con justicia, con rectitud, bendito sea el nombre del Eterno. Y luego Selah, me gusta que Selah es como, porque otros son cantos, esos salmos son cantos, obviamente, para los instrumentos. O sea, y Selah sirvió una pausa, una pausa. No solo eso, también significa levantar que elevar tu voz, elevar la voz, subir a la música, subir la intensidad, significa de reflexión, un pause, levantar, mirándose arriba, levantar, y más intensidad. Que entonces el nombre del Eterno se hermosa la dulzura de la palabra hermosa del Eterno, entonces escuchen su nombre, de nadie como Él. Y es una gran verdad lo que vemos, la hipocresía como abunda. Como David, tú, al parecer tú o mí, te libre de la maldad. Y como vemos aquí, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla hace muchos, sus palabras son bien lisonjeras, bien suaves, que parece que su corazón está contigo, pero no. No es la palabra. Que unos que puede parecer que su corazón está contigo, pero sé que está contigo. Su corazón que puede parecer que está contigo, pero no. No anda en el mismo ruido, no anda en el mismo ruido que uno sentí contigo, sino en su corazón. Fíjense, su boca, sus palabras que más blandas que mantequilla, pero que en su corazón. Palabras más suaves que el aceite. Lo suaviza como el aceite. Más que el aceite, pero sus palabras son espadas desnudas, débiles. Hay muchos que buscan el mal a los justos, que buscan hacer el mal al justo, pero sus palabras más blandas que mantequilla, pero son que vienen y que están contigo, pero no, con espadas desnudas, pero dan golpes fuertes hacia muchos, sin piedad, porque no temen al Eterno, no aman a Yeshua, no aman recuerdan la verdad de su palabra, sino hay mucha mentira y engaño en ellos, impíos, terrible. Pero vemos como dice David, te lo he dicho, yo te voy a llevar tu carga, este sustentará en él. Tenemos esta confianza, no en el hombre, por supuesto que no, sino tenemos que estar firmes con la mirada del Eterno, porque Él no va a dejar para siempre caer el sadik. Siempre es caer el sadik, pero si te lo lanza el Eterno. Sadik justo, no le impide, por supuesto que no. El Eterno atiende al sadik justo, al que le habla, bendito sea su nombre. No hay como Él. Pero por eso David sabía que el Eterno iba a orar.
A los impíos de los malos el Eterno voy a destruir, juicio se va a traer. Fíjense como dicen, los sanguinarios y engañadores ni a la mitad de sus días van a llegar. Pero yo en ti confiaré. Vemos cómo ora David aquí. Vamos a acabar el Eterno. Entonces a su Shem, su nombre, qué hermoso. Y entonces ahora vamos a leer aquí mismo Salmo 56. Fíjense qué hermoso este salmo. Esta otra hermosa oración de David. Fíjense ahora cómo ora. Cuando vemos ese salmo, el Mirtam de David, que es Mirtam. En hebreo se dice así, Mirtam. Viene de la raíz Katam. No se sabe con certeza el significado de esa palabra, pero lo que vemos en la nueva palabra del Eterno, lo que vemos en esta nueva palabra hebrea, Mirtam, de David, así se dice, la raíz que viene de Katam, significa inscribir, grabar. Significa ¿qué significa Mirtam? Una inscripción grabada, pues. Alguna inscripción grabada. Algo firme, algo hermoso también, algo, porque es hermosa, la palabra del Eterno, entonces ahí en el nombre del Eterno, y él quiere que atesoremos su palabra. Que hermosa su palabra, vamos a acabar el Eterno. Entonces escuchen su nombre. Es hermoso y como vemos cómo oraba David en las situaciones que se encontraban, en las angustias que sobrevenían, ya veíamos cómo oraba David. Ahora aquí en el Salmo, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Así, si nos remontamos a ese tiempo, supuestamente por poder leer, cuando habían prendido, él fingió ser loco, porque tenía temor de Ajish, para que no le hiciera mal. Es que puede leer sobre tiempo, pero fíjense cómo nos metemos un poco en la situación de David, nos metemos un poco, fíjense. Cómo exaltaba el Eterno, cómo se humillaba cuando pecaba contra el Eterno, cómo comenzaba sus iniquidades, cómo confiaba en el Eterno, cuando se le hallaba una angustia, cuando empezó lo de Betsabé, fíjense cómo oró, cómo se repitió, lo de Doé, cómo oró, estamos 52 que leíamos, y ahora nos remontamos, ahora vemos esta oración que hizo en esos tiempos. Cuando pasó esto, fíjense cómo oraba David, que hemos visto esa en el nombre de Yahshua, fíjense. Vamos a leer lo mismo, estamos 56. Entonces en el nombre de Yahshua HaMashiach se les daba el palabra de Kadosh Santo. Tendrás misericordia de mí, oh Elohim, porque me devoraría la mano hombre. Me oprime combatiéndome cada día un día. Todo el día un día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El un día que temo, yo en ti confío. En Elohim alabaré su palabra. En Elohim he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme la dama hombre? Todos los días ellos previenen mi causa. Contra mí son todos pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a Manshim y alma. Pésalos de uso amor y iniquidad, oh Elohim, y derivan tu furor a los pueblos. Mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu ser libro? Serán luego vueltas atrás mis enemigos, el día en que yo clamar. Esto sé, que Elohim está por mí. Elohim alabaré su palabra, en Yahweh su palabra alabaré. En Elohim he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme la dama hombre? Sobre mí, oh Elohim, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque libran a Shigama de la muerte, y mis pies de caída, para que andes delante de Elohim, en la luz de los que viven. Amén. Entonces el Eterno, qué hermoso, como David confía en el Eterno, qué hermoso. Pero aquí vemos que esa situación no lo habían prendido. Obviamente David sabía si lo habían prendido, especialmente, como decían, no es le decían David, él mató a 10,000, a sus 10,000 y Shaul a sus 1,000, no es el que decían esto. Sabían quién era David, que era del Eterno, que obviamente había hecho gran estrago entre los filisteos, que era un enemigo principal. Y obviamente David sabía que fácilmente se lo prendieron, lo pueden matar, pero sabía que no iba a pasar eso. O sea, que el Eterno lo iba a librar porque tenía un propósito para él. No solo eso, sino porque como oraba, porque él confiaba en él. Fíjense, ni aún en esas situaciones que se encontraban, ni aún así se dejó tambalear el enemigo, firme. Porque el clama, me devolvió el hombre, ten compasión, ayúdame, me oprime como tiene cada día. Muchos se levantan, son los que pelean con soberbia.
Pero como dice, pero el día que temo yo te confío. Es que, como decía, el día que temo y confío, viene temor. Por eso fijamos el loco, él tenía temor de Hish, tenía temor. Pero él aprendió a confiar en Yahweh, pero fíjense, lo importante, confiar en él. Y como dice 2 veces, si en el confiar no temeré, ¿qué puede ser el hombre? Así cuando le venía temor, se fortalecía en el confío en ti, qué hermoso David. Y se afirmaba en el Eterno, y lo decía, yo confío en ti, no voy a temer, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre que sabe de qué hermoso cómo oraba? Y como David rogando, cómo oraba, porque se levantaban muchos contra él. Todos los días ellos piden mis causas, sus pensamientos son para mal, contra mí, se reúnen, se esconden, acechan. Pero como oraba, pensando son su iniquidad, lo que interior tú fueron los pueblos, con justicia. Y sus días tú has contado, 1000 años a tu redoma, no están ellos en tu ser, en tu libro. Fíjense qué punto importante tenemos aquí. Recordemos que es el libro de las memorias, eso lo sabemos en la palabra del Eterno. Y al saber tomar en cuenta cada lágrima que derramamos por Jabá Fushe, todo lo que hacemos por Jabá a Él. Aseguremos de tener frutos abundando en nuestra cuenta, frutos de bien, frutos de Teshuvah del arrepentimiento. Todo lo que sufrimos por Jabá por Él, lo que sufrimos por Él, lo que vivimos, los angustia en las cuales nos encontramos, pero como confiamos en Él, nos amparamos bajo su talín. Él lo ve, lo recompensa, no tiene todo anotado. Entonces al suyo en su nombre. Pero eso sabía, pero como se afirma el Eterno. Esto sé que Elohim está por mí, serán puertos atrás de mis enemigos. El día que yo clamare, Él va a orar. El día que clamare, Él me va a librar. Él está por mí. Qué hermoso como oraba. Sobre mí, Elohim, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Qué hermoso. A tus votos sobre mí. Yo me entrego a ti. Él vive una vida de entregar al Eterno. Te tributaré alabanzas. Porque alivia mi alma de la muerte. Que significa tú me has librado de la muerte. Saltando al Eterno. Y mis pies me caen para que ande delante de Elohim, qué hermoso. Así, pero ¿por qué punto vemos aquí? Tomemos nota. Como David confiaba y amaba al Eterno. Pero fíjense, me ha librado para que ande delante de Elohim. Hay muchos que el Eterno en su raje lo escucha, en su angustia que se encuentran y le pagan bien mal. Son ingratos. Ten compasión y te voy a servir mucho, te voy a servir que esto, pero por favor, y ya. Y hasta van a tener compasión de la gente que él quiera. Y los sana o les ayuda, pero no son agradecidos. Sino contra él se van y siguen sus propios caminos malévolos, siguen sus impiedades, siguen enredados en lo mal terrible. Entonces, fíjense cómo oraba David, muy importante, para que oremos por su voluntad. Qué hermoso, me ha librado de la muerte. Me ha librado y te exalto para que ande delante de los que yo te serví. En la luz de los que viven, para que andemos en la luz, andemos delante de los que en rectitud, que ducha santidad. Son tantas sus bondades, sus favores que nos ha mostrado, cómo no agradecerle y vivir delante de él en rectitud, que ducha santidad en obra, en luz. Juan nos acabó gloria de Yahshua. Bendito sea el Eterno del encuentro, muy Dios exaltado. Él quiere que atendamos a su palabra. Estamos entendidos para que vamos en Kedushá, en santidad, en rectitud. Él quiere que lo honremos, que lo pongamos al primero que hagamos su razón, su voluntad, no la nuestra. Que estamos entendidos. Vamos a acabar gloria a Yahshua. Entonces a su nombre. Tratando el Eterno, vamos a pausar aquí, vamos a leer estos versículos del mismo Salmo 57, también esta hermosa oración de David, remontando. Como vemos aquí, Mirtan, David, le digo Mirtan, significa la inscripción grabada. Entonces, el nombre del Eterno. Y vemos remontándonos cuando yo de delante de Shaul en la cueva, recordemos el libro que estaba oyendo de Shaul, terrible como lo buscaba para matarlo, Shaul, lleno del mismo diablo, tormentado, porque él se había matado del Eterno. Él mismo había traído eso sobre él, porque él había desobedecido al Eterno, se había apartado de él. Fíjense en David, la angustia que se encontraba, como le dijo Jonatán, está a paso entre mí y la muerte. Terrible. Shaul buscándolo para matarlo, y cuando huyó a la cueva, fíjense cómo oraba. Fíjense, entrándonos un poco lo de David, qué hermoso. Fíjense cómo oraba, qué hermoso. Mismo Salmo 57, de 1 al 3, vamos a leer, vamos a pausar aquí, de 1 al 3. Entonces, en nombre de Yahshua se les está dando para el Kadosh Santo. Ten raja y misericordia de mí, oh Elohim, ten raja y misericordia de mí, porque te he confiado mi alma.
y en la sombra de tus alas, de tu talit, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. De la manera del Elohim Elión Altísimo, al Elohim que me favorece, Él enviará de los llamas de cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Elohim enviará su raja misericordia y su en verdad. Qué hermoso será. Qué hermoso. La pausa. La levantar más intensidad. La mirada del Eterno. Bendito sea el nombre de Yahshua. Nos acabó el Eterno. Hemos orado el raje, hemos clamado a rogar. Pero siempre hemos tenido esa confianza, esa convicción, esa firmeza del Eterno. Pero Él confiando en el Eterno. Fíjense en el raje, pero en ti confío en mi alma. Va a parar bajo tu talit, bajo tu abrigo. Es lo que es lo más importante. Ahí está la clave, ya vivimos de eso. La pararnos bajo su sana, bajo su talit, bajo su abrigo, bajo su manto. Pararnos bajo su talit y su manto. ¿Qué significa que venir a Él, sometiéndonos a Él, y de acuerdo a su palabra? Por eso, como dice, me esconderán sus tabernáculos, verá su tabernáculo. ¿Es por qué? Porque Dios deposita en virtud, porque lo tenemos a Él. Nuestra luz, nuestra salvación. ¿Qué es lo que te alumbra? ¿Alumbra tu pecado o alumbra Yahshua en ti? Es muy importante. Si no estás amparándote bajo sus alas y no te vas con él en su cama. Si no te percibes, ¿qué significa? Pues no te vas con él en el arrebatamiento, en el cansancio. Debe ser entendido. Entonces, su nombre de bien que ducha santidad. Pero vemos cómo rogaba, cómo clamaba. Va a clamar al Elohim el Dios Altísimo, al Elohim que favorece. Pero como vemos esa monaz, esa convicción, de Él de los cielos, Él va a salvar, Él va a ayudar, de la infamia del que me acosa. Él va a enviar su gran misericordia en su verdad. Porque es por su gran misericordia que nos ayuda y nos libra, que nos guía. Qué hermoso, qué hermoso su palabra. Qué hermosa la bondad del Eterno. Como David, que como exaltándole, Él va a enviar su gran misericordia en su verdad. Él es la verdad, Él no hay mentira. Y es por su gracia que son nuevas cada boca y mañana que estamos aquí. Nadie como Él. Vamos a cabo gloria a Yahshua. Entonces el Eterno debe ser entendido para tener su palabra. Para que entendamos. Él quiere que estemos entendidos, que humillemos, que hemos como la David. Él quiere que confiemos en Él, que estemos firmes en Él. Que finalmente nos amparemos bajo la sombra de sus alas, su talit. Que vamos a Yahshua, sentir rectitud. Que hagamos línea con hermano, que vivamos en rectitud. Que lo vemos y lo pongamos en primero. Que vivamos en que mucha santidad. Cuando acabó gloria al Eterno. Bendito sea su Shem, su nombre, acabó gloria de Yahshua, nadie como Él es muy digno de ser exaltado. Y si lo acabó la gloria, entonces sea su Shem, su nombre.